agradecer a todos. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, Bueno, muy mi- buenas Sí, tardes. lo escuchamos. Quiero ante todo agradecer pues a todos pues los asistentes, profesores y profesoras asociadas que pues vienen, están muy interesados en este curso. Como ustedes bien saben, este año y en el nuevo plan de desarrollo del 2025 al 2029 queremos fortalecer mucho el aspecto de formación y capacitación en el tema de economía solidaria, debido a que, pues, es una debilidad que tenemos al interior de los asociados y hemos iniciado con este curso, que es un curso básico de 20 horas aproximadamente, pero vendrán, digamos, otros cursos. La idea es que, pues, nos formemos y conozcamos como los principios, las herramientas metodológicas de lo que es la economía solidaria. Quiero dar una pequeña, digamos, temática general de lo que vamos a abordar en este curso. Hoy, pues estará con nosotros la organización SINCOP con Abimael Medina, que es un experto, contador en el tema y conocedor de la economía solidaria desde hace muchos años, con las características de los fondos y su origen y evolución de los fondos y características de los mismos. La otra semana tendremos otro bloque o un módulo titulado La situación de la economía solidaria en Colombia para conocer un poco el contexto, qué es lo que está ocurriendo ahora, cuáles son las nuevas oportunidades, qué ha pasado en el tiempo con este sector. Luego, ese mismo día, vamos a trabajar sobre el proyecto educativo social empresarial. El FODUM ha logrado en diciembre del año pasado aprobar el proyecto educativo social empresarial, donde esta parte educativa pues es un componente fuerte y lo desarrollaremos por parte del Comité de Educación a cargo del profesor Harold Libreros, que él es un economista y ha venido trabajando también el tema de economía solidaria desde hace más de 40 años y experto en el tema y nos ha venido apoyando mucho. Él es de Palmira, de Cali. La siguiente sesión, el viernes 28, el taller de gobernanza y estructura organizativa del FODUM, donde es bueno que conozcamos un poco cómo es nuestra gobernanza y nuestra estructura organizativa, pues para tener claridad. La idea es que podamos tener elementos conceptuales, pero herramientas e instrumentos para eso. Se hará como un taller. Y trabajar también el tema de lo que es balance social. Posteriormente, el profesor Harold Liberos también va a abordar un tema que se llaman las finanzas solidarias, un poco para explicar de los excedentes y de los ingresos que nosotros tenemos, cómo es que en el sector solidario se distribuye y específicamente en el caso nuestro, que es bueno que lo conozcamos. Y finalizamos con un taller de emprendimientos y proyectos solidarios para explicar un poco lo que es el Fondo de Desarrollo Empresarial a cargo del profesor Jairo García y el profesor Ricardo Torres. Son 4 sesiones. Terminaríamos a partir de hoy, viernes, martes, viernes y terminamos el martes dentro de 2 semanas. Bueno, sí, finalmente, y para no dilatar más y darle espacio al señor gerente Víctor Julio Flores, agradecerles y estar animados y animadas. Vamos a tener un espacio también para colgar literatura, documentos, talleres que ya tanto Marcela como Erika, que son nuestras colaboradoras en todo el equipo de bienestar y de comunicación, pues van a estar muy atentas y nos apoyarán. Dejo ahí, entonces, bienvenidas y muchas gracias. Por razones técnicas que estamos de viaje con el profesor Víctor. Entonces aquí lo tenemos al lado, profe. Muchas gracias, profesor Álvaro. Buenas tardes a las personas que Buenas tardes. nos acompañan con esta iniciativa. Básicamente a nuestros asociados, asociadas, es un placer saludarles.
Es un placer dar la bienvenida al curso básico de Economía Social y Solidaria, una iniciativa impulsada por nuestro fondo, el Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional de Colombia, en convenio o en alianza con el SINCOP. Este espacio de formación ha sido diseñado pensado en ustedes, nuestros asociados y asociadas, con el propósito de fortalecer el conocimiento y la práctica de los principios solidarios que guían nuestra labor en el PODUM. A lo largo de este curso, como ya lo comentó el profesor Álvaro Rivas en detalle, exploraremos de manera general temas fundamentales como el origen y evolución de los fondos de empleados, sus características y normatividad, la situación actual de la economía solidaria en Colombia y la importancia de los proyectos educativos, sociales, empresariales, conocidos como PECEN. Además, abordaremos aspectos claves como la gobernanza, las finanzas solidarias y las oportunidades de emprendimiento y proyectos dentro de nuestro fondo, el FODU. Estamos convencidos de que la educación es la base para consolidar nuestro modelo solidario y generar un impacto positivo en nuestra comunidad. Los invito a aprovechar al máximo esta experiencia participando activamente en cada sesión y compartiendo sus inquietudes en el taller de preguntas y respuestas. Gracias por su compromiso, gracias por ser parte de esta comunidad que trabaja unida por el bienestar de todos. Bienvenidos. Muchas gracias, mis profes. Estoy en estos momentos conectada desde el celular porque estoy teniendo un poquito de problemas con el computador. Y tengo varias preguntas que me están haciendo los profes con respecto al material de estudio. Entonces, ahorita vamos a tener un espacio en la mitad de la sesión para hablar del tema, ¿vale? Entonces, pues también les quería dar entrada al profesor Abimael. El profesor Abimael es uno de nuestros docentes de nuestro aliado SINCOP para la realización de este curso. Él va a estar a cargo de esta sesión. Mi profe, nos gustaría conocerle, que se presentara y pues continuamos con la clase. Como les recuerdo ahorita en la mitad de la sesión, vamos a tener un espacio para todos los temas relacionados con el Classroom y cómo vamos a ir teniendo y subiendo el material del curso a este espacio. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos, tienen mi número de contacto que se los he mandado por correo electrónico y por WhatsApp y estaré atenta a cualquier cosa que necesiten. Profe Abimael, le doy entrada. Buenas tardes para todos. Muchas gracias pues por darnos la oportunidad de participar en este espacio tan importante. Agradecerle al Comité de Educación de FODUN, al profesor Álvaro Rivas, pues que ha estado como muy pendiente de que se pudiera materializar esto. A la gerencia y a la junta directiva de FODUN, pues por permitirle a nombre propio y a nombre de FODUN, de SINCOP, agradecerles por permitirnos esta alianza y poder aportar desde SINCOP en los procesos de formación en temas de economía solidaria como lo hemos venido haciendo en otras ocasiones. Esperamos que la actividad que vamos a desarrollar con ustedes en esta capacitación para los asociados pues sea de mucho provecho para que se pueda sacar y poner en práctica en las actividades que desarrollan desde el fondo FODUM, que es un fondo muy importante a nivel nacional, es el primer fondo de empleados del sector educativo, cosa que genera pues un reconocimiento en el sector y desde ese punto de vista, pues ya desde SINCOP hemos venido desarrollando diferentes actividades con la revista que hemos venido participando y esperamos poderles seguir contribuyendo desde estos espacios de la educación que son tan importantes y son la esencia de lo que es SINCOP. En el día de hoy yo voy a trabajar el tema de lo que son los fondos de empleados, su naturaleza jurídica, como toda la historia de lo que son los fondos y la idea es como poder transmitirles a ustedes el conocimiento que tengo por la experiencia. Yo he sido revisor, yo soy contador público de formación profesional y he actuado como revisor fiscal en diferentes instituciones. He
he estado como revisor fiscal, como gerente, he sido director financiero, he trabajado con cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas financieras, con asociaciones mutuales, con fondos de empleados. Y pues he tenido la posibilidad de que he desarrollado toda mi vida profesional en la economía solidaria y lo que queremos hoy, y particularmente quiero, es como poder compartir con ustedes estas experiencias y que puedan tener ustedes claro qué significa ser asociado, participar de FODUM, dirigir una organización como esta, porque la economía solidaria creemos nosotros que es una alternativa que es muy importante en todos los procesos de economía del país y se hace un aporte de la economía solidaria muy, muy significativo para el desarrollo de las actividades sociales y económicas en nuestro país y con la ventaja de que efectivamente debemos tener en cuenta nosotros que es más grande la red de cooperativas, fondos y asociaciones mutuales. Si nos pudiéramos unir todas, formamos una red mucho, mucho más grande en cobertura que la que tienen los mismos bancos. En algunas ocasiones se ha desarrollado este tipo de inventarios desde las organizaciones donde estamos y si nosotros pudiéramos hacer una red entre todas, tendríamos más cobertura que el Banco de Colombia, que la red del Grupo Aval, que la red Servibanca, que todas, porque en donde hay, en todas partes, incluso en muchas partes donde no hay banco agrario, hay una cooperativa. Entonces, esa es como la importancia de lo que nosotros tenemos y debemos hacerlo pues como mucho más, hacerlo más significativo en la medida en que vamos conociendo cada vez más lo que es este tipo de organizaciones. Voy a hacer entonces, creo que ya puedo hacer compartir, voy a compartirle la presentación para que miremos todos. Una pregunta, hacemos un espacio a las 5 o alguna cosa o cómo, cómo tienen proyectado para el día de hoy? Para saber si a las 5 de pronto hago un espacio para que estiremos piernas Sí, y ¿me escucha mi profe? bueno. Aló, ¿me escucha? ¿Aló, sí? Aló, ¿me escucha mi profe? Sí, ahora sí le escucho. Listo. Sí, vamos a tener un espacio de receso. Ya le confirmo exactamente en qué momento. Sería a las 5 de la tarde vamos a tener una pausa de 10 minutos. Ajá. ¿Y yo voy hasta qué horas? ¿Hasta las 5, hasta las 6? Que tengo como una duda ahí. Sí, mi profe, hasta, o sea, en horario hasta las 5:10. O sea, yo creería Ok. que nos vamos hasta las 5:10 y ahí tomamos una Ujú. pequeña pausa de 5 minutos y ahí damos Sí. entrada al profesor Libreros. Ah, perdón, Ok. características de los fondos. Empezamos con origen y evolución de los fondos y luego característica de los fondos y normatividad. Entonces a las Es- 5:10 damos un espacio de 5 minutos y retomamos con características de los fondos y normatividad, ¿le parece? ¿Y ese lo toma el profesor o sigo yo con el tema? Creo que su merced sigue con ese. Ah, bueno, listo. Sí, porque aquí lo ¿Listo? tenía incluido, pero me quedó como Sí, esa, las dos. Qué pena, como mi esa profe, duda. tiene razón, las dos. Perfecto, bueno, listo. ¿Listo? Ok, Bueno, entonces voy a hacer la presentación de lo que tenemos preparado para el día de hoy. Pues el objetivo que queremos y que particularmente desde Cinco estábamos viendo y para los compañeros de FODUM es que podamos tener claro que nosotros muchas veces participamos en los fondos de empleados y como que no tenemos una claridad lo suficientemente fuerte de conocer de qué es un fondo de empleados, si es lo mismo o es diferente de una cooperativa y cuál es su diferencia o con las asociaciones mutuales, cuál es el marco legal que nos regula. Entonces, ese tipo de cosas queremos que ustedes la tengan claras hoy, que por lo menos se deje claro la naturaleza, las características de los fondos de empleados, cuál es, cómo ha sido este proceso de los fondos de empleados, cómo ha venido evolucionando como sector, ¿sí? Y a partir de sus características, cuál es el marco legal que nos rige, que ustedes tengan claro cuáles son las normas por las cuales debemos nosotros actuar cuando estamos al frente o participando en una entidad de economía solidaria, en este caso en un fondo de empleados. Digamos que ese es el objetivo y aspiro que al finalizar la charla, por lo menos medianamente claro,
esa característica de nuestra organización FODU. ¿Qué estaríamos planteando? Miraríamos una parte de cómo se inician los fondos de empleados, el origen y evolución de los fondos de empleados. Voy a mostrarles algunas cifras cortas y como la composición de manera rápida de lo que es el sector solidario. ¿Cuáles son las características de los fondos de empleados y qué nos diferencian de otras entidades del sector de economía solidaria? ¿Y cuál es el marco normativo que regula la actividad que estamos desarrollando nosotros? Entonces, cuando estamos hablando del tema de los fondos de empleados, debemos partir de que esta experiencia de los fondos de empleados es una experiencia que solamente se conoce en Colombia. En ningún otro país del mundo existen instituciones que se llamen fondos de empleados. Existen cooperativas y existen asociaciones mutuales, pero fondos de empleados no existen en ninguna otra parte del mundo. Y es un fenómeno que nace particularmente en Colombia, forma parte de la economía solidaria y realmente, digamos que cuando nacen es porque hay una necesidad y se presenta una dinámica y una práctica a partir de la asociatividad que se generan en las mismas organizaciones, en los sitios, en las empresas, sobre todo para hablar de los fondos de empleados. Y se conoce lo que han sido, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de las famosas natilleras. Y es que se reúnen varios y aportan una plata y se recoge una plata y al final del año se reparte pues esa plata porque de la plata que se recoge se hacen créditos. ¿Alguno de ustedes ha participado de alguna natillera que se hacen en las empresas o no sé si de pronto en la universidad habrán existido No sé si es lo natilleras? mismo que cadena. Es similar a una cadena, sí, digamos que las cadenas es, usted hace un ahorro. En las cadenas te hace un ahorro todos los meses y en un mes se lleva la plata, el ahorro de todos uno de los integrantes de la cadena. Y si somos 10 12 bueno, al final del periodo, el último recoge lo último que queda de la cadena, pero todos reciben una cifra igual. En la cadena es un ahorro, ¿sí? En las natilleras, a diferencia de las cadenas, usted ahorraba, hacía un ahorro en el grupo, vamos a hacer una cadena, una natillera, y éramos 10 12 15 en muchas empresas hacía eso 50 y entonces toda la gente hacía un ahorro de un valor X, 10 20 50.000 pesos, se recogía toda esa plata y de lo que allí se recogía, se le prestaba a quienes integraban esa natillera y se les prestaba una tasa de interés, la que fuera. Los intereses que generaba la recogida de esa plata se repartían o se reparten generalmente al finalizar el año y entonces se le devuelve todo lo que usted ahorró más los intereses que generó la cadena por los créditos que le hicieron a los mismos integrantes de la natillera. Esa era la dinámica. Resulta que esa dinámica que aparece de una manera espontánea, ¿sí? Y no en una parte, sino en muchas partes de empresas, sobre todo en las empresas, generó que muchas de ellas no se liquidaran en el mes de diciembre, sino que algunas de ellas siguieron funcionando, iban acumulando un capital o un patrimonio, y eso permitía que esa natillera fuera cogiendo cada vez una fortaleza económica más grande. En la medida en que eso empezó a fortalecerse, a hacerse grande, entonces es cuando empieza a mirar la necesidad de regular este tipo de iniciativas y dinámicas económicas que manejaban autónomamente las personas, sobre todo en las empresas. En algunas ocasiones también se hacían natilleras en algunas comunidades, pero fundamentalmente se hacían en las empresas. Y eso permitió que a partir de esa situación se generara una iniciativa gubernamental que permite constituir y darle forma a este tipo de iniciativas económicas que habían en muchas partes del país, en muchas empresas del país, y que hoy en muchas partes no existen fondos de empleados, sino que las empresas tienen una natillera. Le llaman de diferentes formas. Entonces, esas dinámicas son las que le dan el surgimiento a los fondos de empleados. Podríamos decir
que era como una especie de cooperativa de empresa. Pero en Colombia, a partir de esa circunstancia tan particular, se crearon de allí vienen los fondos de empleados. Su nacimiento es muy diferente, ¿sí? Al nacimiento, por ejemplo, que han tenido las asociaciones mutuales o que tuvieron las cooperativas, porque las cooperativas, por ejemplo, empieza a tener su nacimiento a partir de la necesidad de muchas personas que tenían una actividad económica reunirse y poder comprar, ¿sí? Varios o artesanos o varios zapateros de un gremio económico poder comprar materias primas a precios más baratos a partir pues de un fenómeno ya no nacional sino internacional que nace no en Colombia, sino que nace en Inglaterra, y eso generó la creación de las cooperativas. En Colombia existían cooperativas antes de los fondos de empleados y existían asociaciones mutuales antes de los fondos de empleados. Creo que la figura de los fondos de empleados, pues legalmente, ¿en qué año nace? El primer fondo de empleados fue el Fondo de Empleados del Banco de la República, FEBOR. Ese se constituyó en el año 1936, pero antes de que se constituyera FEBOR, ¿sí? Ya se habían creado algunos a finales del siglo XIX, ya empezando el XX, se crearon asociaciones mutuales, que las características de estas asociaciones mutuales partieron más como una dinámica y una iniciativa de lo que son sobre todo de la iglesia, ¿sí? Porque se hacían y se recogían dineros en algunas comunidades cuando fallecía el esposo, la señora que no estaba trabajando y no que dedicaba a las actividades del hogar. Pues lo que hacía el padre en la comunidad era recoger plata de todas las personas, de todos los feligreses, se recogía plata y esa plata que se recogía se le daba a la señora para que pudiera pagar los gastos exequiales para el sepelio de su esposo, de su cónyuge. Generalmente cuando moría el esposo y quedaba la señora como no tenía ingresos, pues sin cómo poder cubrir esos costos. Esas iniciativas generaron que las mutuales empezaran a tener una dinámica, se formalizaron, pero las mutuales se formalizaron prácticamente finalizando el siglo XIX. Se crearon las asociaciones mutuales, pero con una dinámica fundamentalmente de desarrollar actividades de carácter exequial, ¿sí? Y después muchas de ellas se dedicaron a la parte de la educación, algunas otras a la parte de la salud, pero ese fue como el origen diferente al de los fondos de empleados, que nacen por una dinámica económica de un grupo cerrado de trabajadores o de un grupo de trabajadores. Por eso el vínculo común. Ese vínculo común lo daba en los fondos de empleados las empresas donde estos trabajadores estaban laborando, y allí mismo hacían la famosa natillera, que después se fue transformando ya en una institución formal que se llamó Fondo de Empleados. Por eso es particular en Colombia. En las demás partes del mundo existen cooperativas y existen asociaciones mutuales, pero no existen fondos de empleados. Forma parte de las características, pero los fondos de empleados tenemos mucha similitud con las cooperativas, nos parecemos en muchas cosas con las asociaciones mutuales, pero hay unas características particulares en cada uno de este tipo de organizaciones. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que el primer fondo de empleados nació en el año 1936, pero en ese año no había reglamentado nada sobre funcionamiento de fondos de empleados. La única norma que había era una norma para las cooperativas, que fue en el año 1931 que apareció, digamos que la primera reglamentación del sector cooperativo. Iba dirigido fundamentalmente al sector cooperativo, y por consiguiente, FEBOR, cuando nace en el año 1936 con unas características de fondo de empleados, así le colocaron, y ese fue el nombre por el cual se dio, pero se siguieron presentando y desarrollando muchísimos fondos más. FEBOR hoy existe como fondo del Banco de la República, tiene un capital muy importante. Ellos tuvieron una situación particular, ellos tenían y crearon, FEBOR creó como una especie de almacenes, ¿sí? No grandes como lo puede ser especie
de almacenes pequeños del tamaño de un D1 o de un ARA, pero no eran en todo el país, sino en algunas ciudades donde ellos estaban presentes, tenían esos supermercados. Allá iban los trabajadores del Banco de la República y su grupo familiar a comprar, pero también lo hicieron después abierto al público. Cuando llegó todo el proceso de de los almacenes de grandes superficies, estilo Éxito, todas esas empresas grandes, Carulla y los demás almacenes de ese estilo, supermercados, pues eso hizo que entrara en crisis los supermercados que tenía Febor y les hicieron cerrar la superintendencia ese tipo de negocios porque decía que eso podía generar una crisis para el fondo de empleados. Eso, pero duró bastante tiempo la creación de esos supermercados y fue una bonita experiencia. Desafortunadamente, pues no se pudo continuar con ese ejercicio porque la competencia con los almacenes, sobre todo con las grandes superficies, era una competencia, pues ya en ese caso muy desigual para poder competir con precios con ellos, porque había acaparado, esas superficies acapararon el mercado. Pero mire que sin haber una norma para los fondos de empleados, se constituyó FEBOR y después se constituyeron otros fondos de empleados. Entonces, si tenemos en cuenta que había una norma para cooperativas y ya existían asociaciones mutuales, acuérdense que yo conozco asociaciones mutuales que tienen más de 100, 110, 120 años. Algunas ya están muy pequeñas, muy débiles, porque cuando hablan de asociación mutual tienen la sensación de que son unos viejitos que están allí al frente de esas empresas. Bueno, en la mayoría de los casos tienen razón, son adultos mayores los que están conformando en muchos casos las asociaciones mutuales, pero ya existían. Entonces, los fondos de empleados entran, ¿sí? A partir de que surge FEBOR, el Fondo de Empleados del Banco de la República, y después posteriormente van apareciendo otro tipo de organizaciones como fondos de empleados. Algunas crecieron con el nombre de Corporación Fondo de Empleados, así se llamaban, pero en últimas era un fondo de empleados. Entonces, ese proceso que se ha venido generando hace que se empiece a mirar que la economía solidaria no es solamente cooperativa, sino que hay otras organizaciones que están desarrollando una actividad solidaria y es bueno saber cuáles son las entidades que conforman el sector de economía solidaria. Entonces, de acuerdo a las normas vigentes, a la ley 79 y a la ley 454 que apareció después, las entidades que conforman el sector de economía solidaria son las cooperativas en sus diferentes formas. Acuérdense que hay cooperativas multiactivas que pueden desarrollar muchas actividades. Puedo tener una actividad de crédito, puedo desarrollar una actividad como cooperativa multiactiva comercial, puedo desarrollar una parte, si se quiere, de educación, o sea, de diferentes secciones. Entonces, puedo desarrollar diferentes actividades y no solamente una sola, sino que pueden ser, no puede ser, no son solamente crédito, pueden desarrollar también la parte de comercialización. Entonces, las cooperativas, hay unas que son multiactivas, hay otras que son cooperativas especializadas. Estas cooperativas especializadas eh, tienen unas características particulares. Cuando se hablan de especializadas es porque pueden hacer una actividad en concreto. Si soy una cooperativa especializada, por decir algo, soy una cooperativa financiera, quiere esto decir que no puedo desarrollar ningún otro tipo de actividad fuera de la actividad financiera, ¿sí? Entonces, cuando estas cooperativas son financieras, son vigiladas por la Superintendencia Financiera. Si soy una cooperativa especializada en servicios de salud, soy vigilado en mi actividad económica por la Superintendencia de Salud. Si soy una cooperativa especializada en transporte, soy vigilado por la Superintendencia de Transporte. Entonces, dependiendo del tipo de actividad que esté desarrollando, si soy especializado, solamente puedo desarrollar esa actividad para la cual me especialicé. Entonces, esa es una característica que las hace diferentes. Hay otras cooperativas que son integrales, que tienen unas actividades complementarias y pueden desarrollar
varias actividades, son diferentes a las especializadas. Quiere decir que yo puedo tener una actividad de producción y es integral porque tengo además el servicio de transporte. Entonces, los productos que yo cosecho puedo sacarlos a través de una sección de transporte y llevarlos hasta los sitios donde de pronto puedo tener la parte de almacenar todo lo que yo estoy produciendo lo puedo almacenar en determinado sitio y allí mismo tengo un punto para la venta. Entonces, ese es integral porque coge toda la cadena productiva de la actividad en la cual yo me encuentro. Pero también hay unas cooperativas que son las cooperativas de trabajo asociado y hay otras cooperativas que son cooperativas de aporte y crédito. O sea, los asociados hacen sus aportes, ellos no pueden tener la sección de ahorro porque no están autorizadas, pero sí pueden hacer crédito. O sea, no desarrollan actividad financiera. ¿Qué es la actividad financiera? La actividad financiera, según la ley, es la que se desprende de captar dinero del público y ese dinero que se capta se vuelve a colocar al público. El hecho de captar y colocar es una actividad financiera. ¿Y cómo capta uno? A través de cuentas de ahorro. Y en todas las modalidades de ahorros, ¿de? Yo puedo tener una cuenta de ahorro a la vista, una cuenta de ahorro a término, un certificado de depósito a término. En las entidades de economía solidaria son certificados de ahorro a término, un CDAT, y lo coloco en crédito. Entonces, cuando yo capto recursos y los vuelvo a colocar a través de un crédito, eso es una actividad financiera. Pero hay cooperativas que no pueden desarrollar actividad financiera, o sea, no tienen cuentas de ahorro. Entonces, como no tienen cuentas de ahorro, son cooperativas de aporte y crédito, sin sección de ahorro. Entonces, toda esa gama de entidades son el mundo de las cooperativas. Forman una parte, ¿sí? Con las diferentes características, como ya se las dije a ustedes. La otra parte importante después de la cooperativa son los fondos de empleados por volumen de activos. Entonces, los fondos de empleados tienen unas características particulares, hay unas normas y las vamos a mirar más adelante, vamos a irlas mirando en el transcurso de la charla, unas normas que nos rigen para los fondos de empleados de una manera particular y tienen como característica estos fondos de empleados el vínculo común. ¿Cuál es el vínculo común o qué da el vínculo común? El tipo de contrato que yo tengo con una empresa que es la que me genera el vínculo común. En el caso de Fodun, el vínculo común, ¿cuál será? ¿Cuál es la empresa que me da el vínculo común para el caso de Fodum? ¿Dónde trabajan ustedes? Sí, la Universidad Universidad Nacional. Nacional. Eso, entonces, el vínculo común que hay en Fodum es que Universidad tienen Nacional. que ser trabajadores de la Universidad Nacional, con una característica particular que lo dan el estatuto de Fodum, y es que tienen que ser profesores, ¿sí ve? No pueden ser otros funcionarios de la Universidad Nacional que pueden compartir ese mismo vínculo común, pero el estatuto de Fodum cierra que tienen que ser profesores. Entonces, es un fondo de empleados de profesores de la Universidad Nacional. Las asociaciones mutuales son otra característica de organizaciones del sector de economía solidaria que son de carácter abierto. ¿Los fondos serán de carácter abierto o cerrado? ¿Ustedes qué piensan? ¿La característica del fondo es abierta o es cerrada? ¿Qué creen ustedes? Cerrada. Cerrada. Es cerrada, ¿por qué? Porque Cerrada. solamente, eso, muy bien. ¿Por qué cerrada? Porque solamente pueden participar trabajadores de la Universidad Nacional que tengan la característica de ser profesores de planta de la Universidad Nacional. Entonces, esa es una característica de los fondos de empleados. Pero, ¿sí? En las entidades, solamente en las mutuales, son de carácter abierto. ¿Sí? Las asociaciones mutuales son de carácter abierto. Cualquier persona que sea aceptada por la junta directiva de esa asociación mutual puede vincularse y tiene unas características distintas a las cooperativas y a los fondos. A diferencia de los fondos de empleados, las asociaciones mutuales son de carácter abierto. ¿Sí? Y estas asociaciones mutuales inicialmente nacieron como actividades, desarrollaban actividades de carácter social enfocado fundamentalmente a la parte de los servicios exequiales, pero después fueron desarrollando otra serie de iniciativas, incluyendo el crédito, que han permitido que tengan una característica similar de alguna manera a lo que hace una cooperativa multiactiva.
Y las otras instituciones que forman la economía solidaria son las precooperativas, instituciones auxiliares del cooperativismo como nosotros, como SINCOP. Somos una institución auxiliar del cooperativismo que está enfocada en la parte de educación. Entonces, no somos una cooperativa porque en SINCOP no prestamos plata, no prestamos otros servicios, sino solamente la parte de educación para instituciones del sector de economía solidaria y del sector de la economía social. Entonces, las instituciones auxiliares como SINCOP forman parte del sector de las cooperativas, del sector solidario. ¿Qué otras instituciones? Por ejemplo, las organizaciones de carácter gremial, ¿sí? Por ejemplo, FODUN está vinculado con ACES, que es la Asociación de Entidades de Economía Social y Solidaria de Bogotá y Cundinamarca. Es una organización de segundo grado que está participando y que representa al sector. Es otro tipo de entidades que forman parte de la economía solidaria y algunas empresas de administraciones públicas cooperativas, sobre todo empresas de servicios públicos cooperativos. Todas son y todas estas forman parte de la economía solidaria. Pero ese es un sector. Hay otro sector que no puse la diapositiva aquí, que son las organizaciones sociales que no forman parte de la economía solidaria, pero que compartimos en nuestro diario vivir, como las fundaciones, las corporaciones y asociaciones que forman parte de las organizaciones sociales. Son conocidas muchas de ellas como ONGs, que no forman parte del sector solidario, pero que sí forman parte del sector social, conjuntamente con entidades como las juntas administradores locales o las juntas de acción comunal. Entonces, ese otro sector, que es sector social, no pertenece al sector solidario porque no lo regula y no lo legisla y no lo vigila ningún tipo de organizaciones como las que nos regulan y nos vigilan a nosotros. Estas instituciones del sector social, como fundaciones, corporaciones, asociaciones, juntas de acción comunal, tienen una legislación aparte, son vigiladas fundamentalmente directamente por el Estado a través de las alcaldías, de las gobernaciones o del distrito de Bogotá, ¿sí? Y en nuestro caso, las entidades de economía solidaria son vigiladas en su reglamentación por la Superintendencia de Economía Solidaria en todo lo que tiene que ver con el accionar y lo que significa la participación democrática de los asociados, sus derechos y sus deberes en todo lo que es la actividad social. Todas las cooperativas las vigila la Superintendencia de Economía Solidaria. Pero en la actividad económica, si las cooperativas son especializadas, las vigilan las superintendencias que desarrollan esa labor. La Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Puertos y Transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para las cooperativas especializadas. Entonces, digamos que todo lo que somos entidades del sector de economía solidaria son estas. Las fundaciones, las corporaciones no forman parte de la economía solidaria, pueden tener una práctica solidaria, pero forman parte del sector social y que se integra mucho y con quienes nos encontramos constantemente en el desarrollo de nuestras actividades diarias. ¿Alguna pregunta hasta allí? Porque no veo si han escrito algo en el chat o no. Sí, yo tengo una pregunta. Dale. Y gracias por el espacio, porque pues van surgiendo las preguntas a medida que usted va dando la información. Primero que todo, pues agradecerle por toda esta información que nos ha dado en este corto tiempo. Mi pregunta es enfocada en el caso de nosotros que somos profesores de la universidad. Yo entiendo que el FODUN es una entidad privada, pero en este caso el vínculo común de nuestro fondo es la Universidad Nacional, que es una entidad pública. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la relación entre digamos, la parte privada, que es el fondo, y la parte pública, que es la universidad? Digamos que lo único es el vínculo común que te genera la Universidad Nacional, que todos son profesores de la Universidad Nacional. Ese es el vínculo común.
pero nada de lo que es las normas para el sector público nos rigen a nosotros como fondo de empleados y particularmente al FODUM. FODUM, como tú lo dijiste, es una entidad privada sin ánimo de lucro, ¿sí? Y que se rige y se maneja de acuerdo a unas normas que ahora las miramos, para el sector de economía solidaria y particularmente para los fondos de empleados. Entonces, el hecho de que la entidad que genera el vínculo común, sea sector público o sector privado, no genera diferencia en el accionar legal que debe desarrollar el fondo de empleados y las normas que lo rigen son iguales para todos. Igual sucede, por ejemplo, para una cooperativa, por decir algo, las cooperativas del magisterio son empresas del sector, es una empresa, la cooperativa es una empresa del sector privado, porque es una organización del sector privado, porque allí no hay recursos del Estado, entonces del sector privado son recursos de las personas que lo integran, pero sus trabajadores son trabajadores que están vinculados, ¿sí? Con el Ministerio de Educación. Entonces, digamos que allí lo que lo da el vínculo común es el tipo de institución a la cual están vinculadas, no el colegio, sino en este caso es el sector de la educación, como una característica particular que tienen los fondos de empleados, o son por empresas o por sector de la economía en el cual se estén moviendo ellos. No sé si con eso aclaro tu inquietud, Sí, lo Mauricio. que pasa es que, por ejemplo, en ciertas actividades que hacen con el fondo, por ejemplo, la asamblea, Ajá. a mí me han dicho, es que usted tiene permiso de la universidad le debe dar la autorización a usted de que falte a las actividades de la universidad para poder asistir a las actividades del fondo. Entonces, ahí es donde me genera como la inquietud, hasta Ah, qué bueno. punto tiene uno como derecho a esos temas. Gracias. Ese es, Mauricio, ese es casi que un derecho que uno se gana en la práctica. Pero eso pasa lo mismo que con el sindicato. Tú vas a desarrollar, si perteneces al sindicato, por decir algo, en este caso de la Universidad Nacional, puedes desarrollar algunas actividades, asistir a algunas asambleas del sindicato porque te lo permite la universidad o porque se ha logrado conquistar a través de alguna convención colectiva y te permiten ese espacio. Pero realmente digamos que es más el derecho que uno se gana, que se ha ganado las entidades para que los dejen asistir y se los valen. Pero si la Universidad Nacional quisiera no darte el permiso, pues no sé si habrá algo pactado convencionalmente o algún acuerdo que tengan la universidad y te dejan ir, pero si no, tocaría cumplir con la actividad laboral porque es un proceso diferente. Por eso muchas veces, me dice la compañera Luz Marina que existe un acuerdo con la Universidad Nacional para que puedan participar. Y generalmente, bueno, eso lo explica, ¿sí? Pero no es que esté obligada la universidad que porque somos del fondo y vamos a hacer la asamblea que nos tengan que dar ese permiso, no. ¿Sí? Pero generalmente a los fondos de empleados, como también lo he visto con los sindicatos, las empresas permiten espacios para que las personas se puedan reunir. Más fácil si es fondo de empleados que si es sindicato, porque muchas veces tratan de negar ese permiso. Pero en las empresas entonces dan un espacio de tiempo para que quienes van a asistir a la asamblea puedan asistir. Algunos fondos de empleados cuando la actividad económica de la institución no permite que sus empleados asistan a esas asambleas, se delega la participación a través de unos poderes. Eso es un poco complicado, pero tiene que estar establecido por el estatuto de la organización y se presta para muchas cosas. Entonces, pero se puede hacer por esa vía. No es obligación de ninguna empresa, pero si se tiene un acuerdo o si está pactado en algún convenio con la empresa, se puede hacer, ¿sí? Es más por esa vía y aquí en el caso de ustedes, pues porque existe un acuerdo con la Universidad Nacional para dejarles participar de las actividades que desarrolla FODUM. ¿Listo? ¿Alguna Muchas otra gracias. pregunta? Bueno, vamos avanzando entonces. Ay, no me avanza. Qué pena es que no me quiere avanzar aquí la presentación. Listo. Les traje unas cifras que saqué de la página de la Superintendencia de Economía Solidaria sobre cuáles
cómo ha sido la evolución de los fondos de empleados, ¿sí? En los últimos 5 años, y es una evolución muy importante. Es bueno que ustedes conozcan las cifras que tienen los fondos de empleados, cómo ha sido el crecimiento año a año, y que ustedes cuando estén haciendo una evaluación financiera de FODUM, esta, esta situación del sector, del subsector de los fondos de empleados, les sirva a ustedes para que puedan decir, venimos creciendo al mismo ritmo que está creciendo los demás fondos de empleados del sector de los fondos de empleados, o estamos creciendo a un ritmo mayor. Bueno, entonces ese tipo de cosas sirven. Digamos que los fondos de empleados en el año 2019 tenían 10.990.270 millones. Al cierre del año 2024 se tienen 14.841.877 en activos. Ese es el nivel de activos, ¿sí? El fondo de empleados más grande de aquí a nivel nacional es un fondo que tiene unas características de un banco, se llama Cavipetrol. Cavipetrol era la caja, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Cavipetrol en algún momento. Pero eso no es de Ecopetrol. Es de Ecopetrol, Sí. pero es un fondo de empleados, es el más grande del país, tiene casi 2 billones de pesos en activos. Cuando Cavipetrol llegó a formar parte de los fondos de empleados, el nivel de activos de los fondos de empleados creció mucho por la participación pues, que tenía Cavipetrol. Digamos que ese es el fondo de empleados más grande, pero la participación y la evolución de los fondos de empleados ha sido muy importante. Después de las cooperativas, es el sector que más participación tiene dentro de la economía solidaria. Entonces, el crecimiento fue del año 2019 al 2020 de 7.1%. Del 2020 al 2021 creció en el 6.4%. Entonces, y del 2021 al 2022 el crecimiento fue del 4.20, del 4.7%, en el 2023 del 7.7%. Y en el 2024 el sector creció en el 5.1%. Estas cifras son tomadas de la página de la Superintendencia de Economía Solidaria, que es bueno que ustedes la consulten porque da mucha información del sector. En cuanto a los pasivos, ¿sí? Había un total de pasivos de 7.718.883 en el año 2019 y llegamos a un total de 10.588.550. El crecimiento del año 2023 al 2024 fue del 6.1%. Y en cuanto a patrimonio, el patrimonio era de 3.271.000 al año 2019 y pasó a 4.253.296 en el año 2024 con un crecimiento del 2.8%. Si ustedes miran, lo que tuvo mayor crecimiento en términos porcentuales fue la parte del pasivo y el patrimonio, que el pasivo de las entidades, el patrimonio no, el pasivo sí, que creció en el 6.1%. ¿Para qué sirve esta información? Para que ustedes sepan que tienen una representación muy importante. 14 billones de pesos en activos es un volumen muy significativo. Si se tiene en cuenta incluso que la mayor parte de esos 14 billones de pesos están representados en cartera de crédito, o sea, que tienen un impacto muy importante, y por eso allí es que está la necesidad pues de nosotros mirar que la participación nuestra debe ser similar a la del sector. Trataremos de mejorarla y entonces eso nos puede servir como un referente para el desarrollo de nuestra gestión empresarial. Aquí estamos hablando en términos económicos en esta evolución financiera. Son las 5. ¿Paramos aquí o sigo? Ustedes me dicen. Dijimos que a las 5 parábamos y arrancamos a las 5:10. ¿O voy Hola, hasta mi las profe. 5:10? Mi ¿Sí? profe, pues si puede dar, su merced me dirá, para arrancar No. ahorita con el otro tema o Bueno, entonces cierro con una diapositiva. ¿Sí? eso, listo. Vale, listo. Bueno, entonces, esta es lo que yo quería presentarle para que miremos esta parte de la evolución y ya después miramos como el marco legal y eso, de
¿cuánto representan los fondos de empleados en el sector de economía solidaria? Esta torta es el 100% de las entidades de economía solidaria, ¿sí? De las cuales el sector más grande es el de las cooperativas. Las cooperativas que desarrollan la actividad de ahorro y crédito, o sea, tienen cuentas de ahorro y tienen cartera de crédito, representan el 37.3 por nivel de activos, no en número de instituciones, sino por nivel de activos. El 37.3 de las entidades de economía solidaria son cooperativas de ahorro y crédito. El 36.7 son cooperativas diferentes a las de ahorro y crédito. Cooperativas multiactivas, cooperativas de trabajo asociado, cooperativas de aporte y crédito, ¿sí? Esas forman el 36.7%. Estas cooperativas de acá, ¿sí? Que dicen cooperativas diferentes a las de ahorro y crédito, no tienen sección de ahorro, o sea, no pueden captar recursos de sus asociados a través de cuentas de ahorro, sino que todo lo captan es a través de aportes sociales. Y ya aparece la otra parte importante que son los fondos de empleados con el 25.2% del total de los activos. O sea, tienen una representación muy importante. Los fondos de empleados han venido ganando participación en cuanto a lo que forma parte del sector de economía solidaria y hoy tienen una participación muy importante del 25.2% y hay un sector muy pequeño que son las asociaciones mutuales que apenas escasamente llegan al 0.8% del total de las entidades del sector de economía solidaria en cuanto al volumen de activos. Esta es, digamos, pues como la parte de lo que tiene que ver con las entidades de economía solidaria. Aquí yo no estoy hablando y no lo vamos a tocar ahora, lo de que son las organizaciones, lo que son fundaciones, corporaciones, asociaciones, juntas de acción comunal, forman parte de la economía social, pero no están vigiladas ni reguladas por toda la norma que tiene que ver con las organizaciones de economía solidaria. Entonces, digamos que trajimos esto en cuanto al nivel de activos de las empresas. Ya lo que faltaría sería mirar ya cuál es la normatividad y la reglamentación que tenemos para diferenciar qué es una cooperativa, qué es un fondo y qué es una asociación mutual. Entonces, eso sería lo otro, era como con esto con lo que quería terminar. Entonces, si quiere, podemos entrar al, al descanso, al break y continuamos ahora. O si Vale, tienen preguntas, alguna inquietud. sí, porfa, si hay alguna inquietud de una vez la resuelve mi profe. Parece que no. Bueno, antes de que salgamos a los 5 minuticos de break, les voy a compartir mi pantalla para mostrarles cómo va a funcionar el tema con nuestro material de estudio. El pasado 17 de febrero les llegó a sus correos electrónicos a través del correo de cebolanosv@fodum.com.co, que es la asistente de comunicaciones, esa invitación para participar del Classroom de curso de Economía Solidaria, ¿vale? La idea es que busquen este correíto y le den a aceptar. Listo. Si por alguna razón el correo no los llegó, por favor me informan aquí en el chat para tenerlo presente. ¿Qué es Classroom? Classroom va a ser una plataforma que nos va a permitir compartir con ustedes información sobre el curso. Entonces aquí les muestro cómo está la plataforma. Aquí van a encontrar el link de conexión al curso. Acá van a encontrar alguna información extra, digamos, sobre nuestro docente del día de hoy, que es el profesor Abimael Medina Vélez. Van a encontrar la programación para el curso de Economía Social y Solidaria y van a encontrar también el PDF que se les compartió también como link, donde pues la idea es que se realicen esas lecturas, ¿listo? Sobre todo pues esta que es la cartilla principal. La idea es que vamos a subir todo al Classroom. Porque es más fácil en el Classroom, porque a veces los archivos pesan mucho, entonces es más fácil que los tengan en el Classroom. Entonces ahí van a encontrar todas las novedades del curso. Y aquí van a encontrar
pues los estudiantes. Aquí igual hay personas que todavía están en modo invitado, la idea es que ingresen con el link que también se les mandó a su correo y acepten la invitación para participar en el Classroom. ¿Cómo encuentro el Classroom? Simplemente, cuando estén en su correo electrónico, ustedes se dirigen a este menú que está en la parte superior derecha, donde dice Google Apps, le dan clic allí y deslizan este buscador hasta encontrar el Classroom. ¿Listo? Hasta la parte final, encontrar el Classroom. Allí lo abren y allí pues van a encontrar todo lo relacionado. Ay, perdón, pero es que tengo otro computador, otro correo activo aquí. Pero ahí ya van a encontrar todo lo relacionado con el curso, que sería esto. Básicamente es eso. En cuanto al Classroom, también les compartí en el correo el número de contacto de FODUM, que es la línea de WhatsApp nacional, con el objetivo de que la guarden en sus contactos. También se las voy a dejar aquí guardada. Esa es una línea de atención a través de WhatsApp. Entonces ya se las comparto aquí en el chat. Y por último les pido por favor que me coloquen su nombre completo en el chat para tomar la asistencia. Tengo unos profesores que me hacen falta aquí en mi toma de asistencia y ya por eso, pues, ya con eso nos tomamos unos minuticos. Mi profe, son las 5 y 7. ¿Le Abimael, parece? ¿A qué horas le parece? Abimael, ¿Retomemos? sí, Abimael, Profe Sí, lo Abimael. escucho, profesor. sí, Jairo García, del Comité de Educación. No, Profesor, ¿cómo ha estado? una ligera pregunta, muy amable, Abimael. Cuéntame. Ese crecimiento a los 35, a los 15 billones de pesos, 15 es de los fondos de empleados, me imagino, ¿cierto? Solo de los Eh, fondos de empleados, sí. y bueno, si usted mira eso en 5 años, ese crecimiento me da un 35% y si divide por 5 me da un 7% anual. ¿No cree usted que ese 7%, pues si lo comparamos con la inflación, de pronto estamos quedados en el crecimiento? Pues eso le sucede a la mayoría de las empresas, ¿no? Sí. Pues sería bueno hacer el análisis en términos de valor constante, porque ese es el problema que tenemos, por ejemplo, en el sector, todo se maneja a pesos de precio corriente, valor corriente, pero pienso yo que hay referentes para uno tener en cuenta el análisis del crecimiento de las instituciones. Uno puede compararla, cómo ha sido el comportamiento del sector, pero también el sector cómo ha crecido respecto al crecimiento del PIB, ¿sí? Entonces, ese es un buen referente para mirar a ver qué tan bien o qué tan Yo mal creo que vamos la nosotros, sede, o frente al IPC como otro mecanismo para mirar de que efectivamente no se pierda el valor, pues, de nuestro dinero por el tema de la devaluación. Pero sí, profe, esa es una forma de poder evaluar, y frente a eso, pues uno ya particularmente mirar qué puede hacer o qué proyecciones se pueden hacer como, A- como fondos de a- empleados. Abimael, ya de una manera ya rapidita, ¿por qué las mutuales tienen una participación que no alcanza ni al 1% del sector solidario? ¿Qué pasa ahí? Primero, son menos, pero digamos que tiene razón mucha gente cuando las mutuales se empezaron a desarrollar, a pesar de que vienen desde el año. Desde el año, a finales del siglo XIX, estamos hablando más de 100 años, ellas desarrollaban una actividad fundamentalmente social, desarrollaban actividades como las que yo les decía de servicios exequiales, y muchas de ellas cuando veían que quedaba un excedente, no todas, muchas, cuando veían que quedaba un excedente, los que estaban en las organizaciones, en las asociaciones mutuales, muchas hacían una fiesta o una rifa, se comían las utilidades en la actividad de integración, lo que fuera, y volvían a prácticamente que arrancar de cero. O sea, su dinámica era más social que económica. Pero a partir del año 2011, 2010, se ha venido ganando una dinámica en las asociaciones mutuales porque la ley les permite a ellos también captar ahorros, y ha habido un crecimiento importante en cuanto a este tipo de organizaciones. Hay asociaciones mutuales que son muy grandes, ¿sí? Pero de todos modos, la asociación mutual más grande cuenta, no, la mutual más grande no alcanza el nivel de activos que tiene FODUM porque no llega a los 100.000 millones de pesos, ¿sí?
Y si miramos la composición de los fondos de empleados, un fondo de empleados como Presente, que es el de Almacenes Éxito, o el de Cavipetrol, que es el más grande de todos. Cavipetrol es más grande que muchas cooperativas financieras, entonces 1.9 casi millones de pesos en activos, billones de pesos. Entonces hace que para las instituciones como las mutuales va a ser muy difícil llegar a tener una mayor participación en cuanto a activos. Pero han venido ganando una buena dinámica y si quiere que le diga, profe, es una experiencia muy bonita la de estar en una mutual porque permite hacer muchas otras cosas, además de la actividad del crédito. Pero sí, son las de menor impacto. Bueno, Eso se refleja yo, mucho también, profe Jairo, en la base social de las asociaciones mutuales porque la mayoría de ellas están en sectores, en comunidades y en localidades, entonces también su nivel de ingresos es más bajo. No de todas, pero de algunas sí. bueno, muchas gracias. Ok, profe. Bueno, con gusto. Entonces, cerraríamos por ahora. Sí, sí. Sí, profe, ¿le ¿Sí? parece bien que nos tomemos hasta unos minuticos y retomamos a las 5:15? Unos En minutos, sí, cinco muchas minutos, son gracias. las Ok, 5:11. Perfecto. Listo, está bien, sí. No hay problema. ¿sí? ¿5 minuticos? Sí, está bien. Listo. Para tomar algo y retomamos entonces a las 5. Ok. Si son 5 minutos, a las 5:17. Por favor, poner en el chat el nombre completo para tomar asistencia. Gracias. Hablaremos de ella. Se establece que hay unos valores como la honestidad, que es el trato transparente y digno con todos los miembros y asociados, la responsabilidad social relacionada con el compromiso hacia la comunidad, ¿sí? Y la preocupación por los otros, digamos que muy amarrado, ¿sí? Digamos a lo del compromiso con la comunidad, pero estableciendo que lo que nosotros queremos es un compromiso y una preocupación donde se destaca la parte de la solidaridad, la ayuda mutua, ¿sí? El trabajo colectivo y el bienestar colectivo y no solamente en beneficio propio, sino en mi beneficio, pero en el beneficio también de las demás personas que integramos esta organización que se llama FODUM. Entonces, esa preocupación por los otros es lo que nos permite a nosotros decir que ese sistema ético que nosotros debemos manejar en nuestras organizaciones está establecido y destacamos estas entre otras fundamentalmente porque aparecen en las normatividad vigente, sobre todo en la ley 454, en el decreto 1481 y la ley 1391 que es exclusiva para los fondos de empleados. Entonces, hay que tener unos valores éticos. Debemos diferenciarnos nosotros como administradores de nuestras organizaciones por la transparencia en el manejo y en el respeto, no solamente a las demás personas que integran nuestra institución, sino en los recursos que nos están confiando a nosotros para que no tengamos problemas de malos manejos en las organizaciones. Eso no quiere decir que como tenemos un sistema ético y esos criterios de ética también se han dejado establecidos en algunos momentos a partir de las normas internas, como en el Código de Buen Gobierno, no quiere decir que no se puedan presentar problemas y por eso tenemos nosotros que establecer unos mecanismos de control para eliminar los riesgos en el desarrollo de nuestra actividad económica. Y eso en la parte de valores. Y en la parte de principios, ¿sí? En la parte de principios, digamos que nos acogemos todas las entidades de economía solidaria, en esto nos incluimos los fondos de empleados, mutuales y cooperativas, en los principios del cooperativismo que están reconocidos por la Alianza Cooperativa Internacional, ASI, ¿sí? Y que rigen a nivel mundial y son los 7 principios del sector cooperativo y solidario. ¿Cuál es? La membresía es la adhesión abierta y voluntaria, o sea, si yo me vinculo a una entidad de economía solidaria, en este caso FODUM, lo hago porque quiero, ¿sí? Y no porque me obligan. Entonces, uno es una adhesión voluntaria, eso es un principio. Aquí nadie puede llegar obligado, sino porque yo quiero vincularme. Y
la junta directiva define si acepta esa vinculación de esa persona, porque eso también es a discrecionalidad. No es porque yo quiera vincularme y soy profesor, me tienen, pues no. Hay una junta directiva que es la que aprueba y hay unos procedimientos establecidos en cada organización para que esas personas se vinculen a nuestra organización. Entonces, uno, adhesión voluntaria o participación voluntaria. Dos, control democrático de los miembros. O sea, ese control quiere decir que quienes controlamos y administramos con autonomía nuestra organización somos los mismos integrantes que estamos en ella. Por eso se establecen una serie de controles al interior de nuestras organizaciones. Tres, participación económica de los miembros o integrantes de la cooperativa, ¿sí? Entonces, la participación y el control nos están hablando de democracia, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de control democrático, estamos hablando de la participación democrática de los integrantes de la cooperativa. Yo tengo voz y tengo voto. Entonces, puedo hablar, puedo votar y puedo establecer las medidas de control y el mayor control y el mayor órgano de dirección es la asamblea. Pero así como tengo unos derechos como para votar, hablar y participar, también tengo unos compromisos y es parte, ¿sí? De esos principios quiere decir que es obligatorio que todos tienen que hacer una participación. La participación es económica, que fundamentalmente eso está reglamentado por el estatuto y se dice cuánto se va a hacer de aportes o la contribución económica de cada uno de los asociados de FODUM, de cuánto es. Algunas organizaciones lo tienen establecido en términos de porcentaje sobre sus ingresos, otras los tienen sobre un salario en términos de pesos, algunas tienen unas escalas de acuerdo al nivel de ingresos de las personas, pero cada entidad autónomamente define cuánto es lo que va a ser de aporte de cada uno de sus asociados. Ahora, generalmente, los aportes son económicos, ¿sí? O sea, las personas tienen que aportar económicamente, o sea, con pesos, pero pueden haber casos, y la norma lo acepta también, que yo pueda pagar en dinero o en especie, puede ser en trabajo, puede ser que yo aporto, tengo un computador, tengo un carro, y lo aporto y me dan una valoración, se establece un reglamento cómo sería y podría participar también, dado el caso, en una contribución no en plata, sino a través de aportes de otro tipo de cosas. Pero eso lo establecen y lo reglamentan ustedes mismos como organización. Cuarto principio, autonomía e independencia. Autonomía, eso es clave en los fondos de empleados. Y le digo que es clave porque es que hay muchos fondos de empleados que uno conoce que no son autónomos. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas ejercen mucha injerencia en el manejo y administración del fondo de empleados. Entonces, no digo nombres, pero hay entidades a las cuales la empresa, que es la que genera el vínculo común, le paga el sueldo al gerente, le paga el sueldo a las personas, desarrollan su actividad dentro de la misma instalación y no les cobran arrendamiento, les da una serie de beneficios, pero eso tiene un costo en algunas ocasiones, que les quitan independencia. Entonces, pero lo que se busca por principio es que el fondo debe ser autónomo, es lo que ustedes definen, es porque ustedes lo consideraron pertinente y no porque vino el gobierno y les dijo, así, tienen que hacer tal cosa, o el rector de la Universidad Nacional a decirles, tienen que votar tal cosa a ustedes como miembros de junta directiva de FODUM. No, ustedes son autónomos e independientes, no puede haber injerencias, dado el caso de los fondos de empleados, ni de la empresa y en muchos casos ni del sindicato, que también tienen mucha incidencia en este tipo de organizaciones. O sea, somos independientes y no se es un apéndice de nadie. Y quiere esto decir que ustedes son los que toman las decisiones en cuanto a la planeación, a la planificación, al tipo de asociados, a dónde van a ir, cuáles serán las personas que se pueden vincular, cuáles son las condiciones para que se vinculen. Eso lo hacen con autonomía y queda en última reflejado a través del estatuto de la institución. El quinto principio es educación, formación e información. Es clave.
Esto que están haciendo ustedes es dando cumplimiento a ese quinto principio, el principio de educación, y es muy importante en nuestras organizaciones que ese principio de la educación se esté haciendo permanentemente. Yo creo que, pues bueno, ustedes tienen la ventaja de que todos son educadores y eso permite que FODUM pueda desarrollar de muy buena manera los cursos de educación y de formación que ha dado a sus asociados y a otras organizaciones que han podido participar de esos cursos de formación. El sexto principio es la cooperación entre cooperativas, así como es de entidades de cooperativas que fueron creados. Se habla de cooperación entre cooperativas, pero es la cooperación con las otras organizaciones de economía solidaria. Entonces, que haya participación y que se pueda generar una sinergia entre las diferentes organizaciones para un beneficio de la economía solidaria. Y el séptimo principio es el compromiso con la comunidad. ¿Cuál es la comunidad? Pues aquella comunidad sobre la cual nosotros influimos, además de nuestros asociados, que puede estar establecida por el sitio donde desarrollamos nuestra actividad, la Universidad Nacional, o en la comunidad puede ser también geográficamente donde estamos, que establecemos unos lazos y unos compromisos con esa comunidad para ayudarlas y para apoyarlas en el desarrollo de esas localidades o de esas comunidades. Esos son los principios del cooperativismo que también tomamos las entidades de economía solidaria, que nos dan una característica muy diferente a cómo se desarrolla en las empresas con ánimo de lucro. Ahora, para los fondos de empleados, el marco jurídico, ¿cuál es? Entonces vamos a mirar un poco para establecer algunas, porque hay muchas leyes y algunas cobijan a las cooperativas y otras a los fondos de empleados. Voy a devolverme, a adelantarme un poquito y ahora me regreso a la diapositiva anterior. Digamos que después de la ley del año 1931, que fue la primera norma, el marco general que hubo para el cooperativismo en el año 1931, posteriormente salieron normas, decretos, jurisprudencias, una cantidad de normas, pero estaban cada una muy sueltas por aparte y no había algo como que las pudiera tener como en un solo cuerpo de ley. Entonces, en el año 1988 se aprobó la ley 79. Esa ley recogió toda la regulación que había con anterioridad a ella, prácticamente derogó todas las normas y quedó solamente la ley 79 del año 88 para regir y regular al sector cooperativo, que en esa época ni siquiera se hablaba de economía solidaria, sino que se hablaba de cooperativismo. Yo no sé si ustedes escuchaban, pero siempre hablábamos de cooperativismo. Entonces, esa ley de 79 del año 88 fue la que fijó todo el marco legal y cobija fundamentalmente a las cooperativas, como le explicaré ahora más adelante, pero en lo que no nos cobija a nosotros, nos remitimos a esa ley 79 para hacernos parte de ella. Entonces, hay una primera ley que es como una ley marco de toda la economía solidaria, pero fundamentalmente fue dirigida y creada para las cooperativas, que es la ley 79 del año 88. Al año siguiente, en el año 1989, apareció el primer decreto que recoge una normativa especial para los fondos de empleados, o sea que ustedes como fondos de empleados los empezó a regir el decreto 1481 del año 1989. Es un decreto con fuerza de ley, pero no es una ley. Entonces, ese decreto 1481 estableció el marco de funcionamiento, la normatividad, cuáles son el tipo de asociados. Allí es donde se habla incluso de cómo deben funcionar los fondos de empleados, las características, el número de asociados, qué se debía hacer para que puedan formar parte de la junta directiva. Y con este decreto 1481, los fondos de empleados, cuando se creaban, podían crearse con un número de 10 asociados. Con eso se podía crear el fondo de empleados. Posteriormente, ¿sí? En el año 1998 apareció la ley 454, que es una ley para todo el sector de la economía solidaria, para fondos de empleados, mutuales y cooperativas. Esta ley sale en el año 1998 como parte de los procesos que se generaron por toda la crisis financiera que se generó a finales del año 2000, finalizando el anterior siglo, y que las cooperativas no fueron la excepción. Y entonces en el año 1998, 99,
muchas entidades del sector de economía solidaria, cooperativa financiera sobre todo, se quebraron, ¿sí? Bancos cooperativos se quebraron, como también instituciones financieras, diferentes bancos que se quebraron y se liquidaron. Entonces, a partir de toda esa situación que se presentó en el año 1998, apareció la Ley 454 para reglamentar de una manera general a todas las instituciones, sobre todo el manejo de riesgos. Se metieron los principios de Basilea y se empezó a hablar de riesgos, de test de riesgo de crédito, de riesgo de liquidez, de riesgo se empieza a hablar hasta de riesgo de SARLAF para lavado de activos. Entonces, todo eso se empieza a dar a partir de la Ley 454 y se crea la Superintendencia de Economía Solidaria, que antes no existía. Posterior a eso, en el año 2010 aparece la Ley 1391. Esta Ley 1391 no deroga este decreto, lo complementa y lo modifica, pero no lo deroga. Entonces, la gran ventaja de la Ley 1391 es que ya no es un decreto, sino que es una ley. Ya no es un decreto con fuerza de ley, sino que es una ley. Por consiguiente, tiene prioridad sobre el decreto. Lo que no esté establecido en la ley se deja como está establecido en el decreto 1481, pero fundamentalmente aquí lo que se hace es actualizar, ¿sí?, todo el manejo de los fondos de empleados y aparecen algunos aspectos. Se crea, por ejemplo, lo que es el fondo de emprendimiento para los fondos de empleados, que es el 10% de los excedentes. Eso antes no existía, ¿sí? Ese fondo empresarial de desarrollo empresarial aparece con la Ley 1391 del año 2010. Se establece una serie de criterios y reglamentaciones para los integrantes del fondo, pero es una norma que cobija solo fondos de empleados. Entonces, cuando yo estoy en un fondo de empleados, me rijo fundamentalmente por el decreto 1481, la ley 1391 y la ley 454, porque la ley 454 está diseñada para todas las organizaciones de economía solidaria. No es como la ley 79, que nació fundamentalmente para las cooperativas. Entonces, me voy a devolver un poquito aquí. Espero que me deje. Ahí, me deja devolver. Entonces, quiero decirles a ustedes que es necesario que entendamos, bueno, ¿qué me diferencia a mí como fondo de empleados de la cooperativa de la Universidad Nacional? Entonces, las cooperativas las rige fundamentalmente la Ley 79 y la Ley 454 del año 98. A los fondos de empleados nos rige el decreto 1481, como se los dije, y la Ley 1391, pero esta Ley 454 regula a todos, y lo que no esté en la Ley 454 y no esté en estos decretos de los fondos de empleados, nos remitimos a la Ley 79 del año 88 para quedar reglamentados allí. Para las mutuales existió el decreto 1480, que nació a la par del decreto 1481, pero fue un decreto que salió para las asociaciones mutuales, donde dice cuál va a ser su esquema de funcionamiento, y se lo voy a decir de manera rápida, como en qué se diferencian en términos generales. Pero posteriormente, en el año 2021, apareció la ley 2143, que, a diferencia de la ley 1391, esta ley 2143 sí derogó el decreto 1480 de 1989. O sea que este decreto 1480 ya no tiene vigencia. Para las mutuales solamente funciona la ley 2143, y hay unas leyes y unos decretos muy importantes para las cooperativas de trabajo asociado que se rigen también con estas dos leyes, pero por el impacto que tuvieron las cooperativas de trabajo asociado, que se decían que eran para desconocer derechos de los trabajadores, como muchas efectivamente así fueron creadas, aparecieron unos decretos, que fue el decreto 4588 y el 2025, que reglamentó el trabajo fundamental de las cooperativas de trabajo asociado. Pero en todas estas normas, dirán ustedes, además, en todo lo que has dicho, ¿qué es lo que diferencia un fondo de una cooperativa? Primero, la contribución económica. Esa contribución económica que hacen los asociados de cada una de estas instituciones tienen una característica de alguna manera diferente en cada una. Lo que hacen los asociados de una cooperativa como contribución económica, todo eso se llama aportes sociales, lo que hacen los asociados de las cooperativas. La contribución económica mensual
En una cooperativa, toda va el 100% al aporte social. No hay una partecita en una cooperativa que vaya para una cuenta de ahorro, no tiene que ser diferente a la contribución económica que yo decida abrir una cuenta de ahorro o un CDT en una cooperativa, pero no forma parte de mi contribución económica y por lo tanto ese aporte económico que yo tengo, todo lo que yo aporto mensualmente en una cooperativa es mi capital de riesgo y es lo que me demuestra a mí que aparece reflejado en el patrimonio como aporte social. Eso, el 100% del aporte social o de los aportes de un asociado de una cooperativa, el 100% va a el aporte social, a capital social, al patrimonio. En un fondo de empleados, porque el decreto 1481 así lo establece, la contribución económica de ustedes, una parte va como ahorro permanente y la otra parte va como aportes sociales. En algunos fondos, el 90% de lo que se tiene va como ahorro permanente y el 10% va al aporte social. En otros son el 80 y el 20, en otros son 50 y 50, pero por estatuto se establece de esa contribución económica que yo hago, una parte me la lleva como aporte social y la otra parte va como ahorro permanente. ¿Cuál es la característica similar a los aportes sociales? Que el ahorro permanente no se puede retirar. Entonces cumple una situación similar a la de los aportes sociales, pero ese ahorro permanente no es capital de riesgo, sino que forma parte de los pasivos del fondo de empleados. Entonces, ese ahorro permanente es una cuenta de ahorros que tengo yo en el FODUM y que no lo puedo retirar sino cuando me retire de FODUM. Entonces, cumple las mismas características que hacen los aportes de los asociados en las cooperativas, porque los aportes sociales no se pueden retirar, sino que se quedan en el patrimonio de la cooperativa. Si quiero retirar esos aportes sociales de la cooperativa, tengo que renunciar. Igual, si quiero llevarme los ahorros permanentes o mis aportes sociales en FODUM, tengo que renunciar al fondo. Y en las asociaciones mutuales es distinto. ¿En qué caso? Los aportes y la contribución económica que hace un asociado de una asociación mutual, todo va al ahorro, menos una parte que se establece por estatutos que se lleva al patrimonio de la mutual, pero ya no es plata del asociado, sino que es patrimonio propio de la asociación mutual. Por decir algo, del 100% yo puedo aportar el 1% como contribución al patrimonio de mi mutual, el 99% me queda en ahorro permanente, o sea que cuando me retiro de la asociación mutual como asociado, me llevo todo lo que tiene el ahorro permanente, el 99% de todo lo que ahorré mensualmente, más los intereses que eso me haya ganado. Ese 1% se convierte en un patrimonio que ya es capital social de la mutual, no del asociado. Ustedes sí ven que cada una tiene una característica distinta en cuanto a los aportes. Y las otras partes que hacen diferencia son, los fondos de empleados son de carácter cerrado, como yo se los comenté a ustedes anteriormente. Las asociaciones mutuales y las cooperativas son de carácter abierto. Cualquier persona que quiera vincularse a una cooperativa lo puede hacer siempre y cuando el estatuto no lo restrinja. Por norma, las cooperativas son abiertas. ¿Quién cierra la vinculación? El estatuto de la organización. Entonces yo puedo decir que soy una cooperativa, pero no soy cooperativa, pero puedo recibir únicamente asociados que estén vinculados con un contrato laboral con la Universidad Nacional o con un contrato laboral solamente con el magisterio. Bueno, ya defino yo por estatutos cuáles son las personas que se pueden vincular a mi cooperativa o lo haga abierto. Cualquier persona que pase por la calle se podría vincular conmigo como cooperativa. El hecho de que sea abierto me da posibilidades de mayor desarrollo porque puede llegar más gente. No está limitado por una base social de un nicho particular o el número de trabajadores de una empresa. Las asociaciones mutuales también son de carácter abierto. Entonces, de carácter abierto son las cooperativas, incluyendo las cooperativas de trabajo asociado con la reglamentación que cada una tenga, y las asociaciones mutuales. Vínculos cerrados, los fondos de empleados. ¿Quiénes pueden tener ahorro? Solamente pueden tener ahorro porque lo permite el decreto 1481 y lo permitía en su momento el decreto 1480
los fondos de empleados y las asociaciones mutuales. A partir de la ley 454 del año 98, las cooperativas no pueden abrir cuentas de ahorro si no tienen la autorización de Fogacop y de la Superintendencia de Economía Solidaria, porque la ley 454 así lo dejó restringido. Entonces, la ley 454 dice que para poder tener una sección de ahorro en una cooperativa debe ser autorizado por Fogacop y por la Superintendencia de Economía Solidaria. A los fondos de empleados esa norma no lo cobija ni a las asociaciones mutuales porque el decreto 1481 y la ley 1391 por ley permiten que por su naturaleza al momento de crearse el fondo de empleados ya puede captar ahorro de sus asociados, lo mismo que el decreto 1480 y posteriormente lo ratificó la ley 2143 en las asociaciones mutuales. Entonces, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales no necesitan pedirle permiso ni a la superintendencia ni a Fogacop para captar ahorro de sus asociados. Las cooperativas sí. Entonces, eso hace que sus características los diferencien a los unos de los otros. El hecho de que las cooperativas sean autorizadas por Fogacop para captar ahorros le da la posibilidad a que los ahorradores de las cooperativas tengan el respaldo de Fogacop. Los ahorradores asociados de los fondos de empleados y las asociaciones mutuales no tienen el aval de Fogacop porque Fogacop no los vigila, sino que lo hacen a motu propio porque la ley se lo permite. Eso forma parte de esas diferencias que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Por eso, cuando ustedes ven unos estados financieros de una cooperativa, un fondo y una mutual, la parte más fuerte del patrimonio lo tienen las cooperativas porque todos los aportes de los asociados van a los aportes sociales. Los fondos de empleados tienen solamente una parte de la contribución mensual y se ve un patrimonio bien, pero no tan alto como el de las cooperativas porque la otra parte va es como una obligación financiera en una cuenta de ahorro. Y las mutuales, su patrimonio, porque como no hay aportes mensuales de los asociados al patrimonio, su patrimonio es muy bajo y todo lo que llega a los asociados va al pasivo como una cuenta de ahorro. Entonces, digamos que eso en términos prácticos es lo que nos permite diferenciar a unas instituciones de otras. ¿Qué hace entonces de manera particular para las cooperativas? Esto, que estos son los decretos, estas son las normas, estas son las leyes que cobijan al sector de los fondos de empleados. La ley 454 mete todo lo que es la regulación frente al tema de riesgos, fundamentalmente riesgos, pero igualmente hay otras apartes que establece la ley 454 donde mira la parte de los principios y la parte de los valores que no estaban claramente establecidos, pero para todo el sector. Y todo lo que hay en la ley 454, en la ley 1391, en el decreto 1481, en las demás normas, están recogidos en una circular que tiene la superintendencia, que son dos circulares, la circular básica jurídica y la circular básica contable y financiera. Pero para ustedes como fondos de empleados, todo lo que los cobija está fundamentalmente en estas tres normas. Ahora, digamos que como característica particular, ese vínculo común que tienen los fondos de empleados pueden ser porque son los trabajadores, en este caso los profesores de la Universidad Nacional, lo que les genera el vínculo común es que sean profesores de la Universidad Nacional, no pueden ser profesores de otra universidad. Pero si FODUN o yo tengo un fondo de empleados y quiero hacerlo para profesores universitarios, entonces podría yo ampliar ese radio de acción de ese fondo de empleados por sector económico. Entonces podría vincular a todos los profesores de las universidades si quisiera hacerlos. Y la otra característica, entonces, el vínculo común lo genera. El vínculo común lo genera. Uno, la empresa. Yo puedo decir que soy el fondo de empleados del Banco de Colombia o el fondo de empleados por grupo económico del Grupo Bancolombia o del sector financiero. Entonces yo puedo tener un fondo de empleados del sector financiero. Entonces puedo hacerlo por empresa, por grupo económico, el fondo de empleados de los trabajadores del Grupo Aval, el fondo de empleados de los trabajadores del Banco de Bogotá o el fondo de empleados de los trabajadores del sector financiero. Entonces lo que genera el vínculo común es eso.
vuelvo y lo aclaro aquí, entonces ustedes como fondos de empleados no necesitan pedir autorización ni a la superintendencia ni a Fogacop para poder captar ahorros de sus asociados. Por lo tanto, pueden hacer todo el trabajo de captar ahorros de sus asociados sin pedirle permiso a nadie. Lo que significa es que si no tienen el amparo y la garantía de Fogacop. Y ya en sus estatutos ustedes diferencian cuál es el valor de los ahorros permanentes, de esa contribución mensual que hacen los asociados, qué va al ahorro permanente y qué es lo que va como aportes sociales. Yo no sé en el caso de Fodun cuál es la parte que va al ahorro permanente y cuánto va al aporte social. ¿Ustedes me podrían decir qué va al ahorro y qué va al aporte? ¿O no saben? 80 y 20. 80 ahorro y 20. 80 ahorro y 20. Eso, ese es muy común en los fondos de empleados. Entonces, mire, la mayor parte va como endeudamiento de FODUM. Por eso, en una estructura financiera de un balance de un fondo de empleados, la parte del pasivo es alta, pero porque es que allí se está incrementando constantemente por la contribución económica de los asociados. Y la otra parte más baja va al patrimonio como ahorro, como aportes sociales. Por consiguiente, el capital de riesgo de ustedes, el capital de riesgo es, si Fodun se quebrara, ¿qué pierden ustedes? Pues lo que está en los aportes sociales, porque ese es su capital de riesgo, si se llegara, pero en las condiciones de Fodun eso no está porque afortunadamente usted está en una institución muy organizada, de una manera, con una estructura financiera muy buena. Eso digamos que son las características que nos diferencian, pero por lo demás, la participación democrática, todo es igual a como está en una cooperativa y en una asociación mutual. Preguntas hasta allí porque falta un minuto para las 6 y no quiero ser, pues, quitarles tiempo a ustedes en el desarrollo, de acuerdo a lo que estaba planteado. ¿Alguna Abimael, inquietud? sí, una inquietud, Abimael. Jairo García de Cuéntame. nuevo. Jairo, cuéntame. Muchas gracias. Pues muy clara la exposición de Abimael Medina en cuanto a la conformación en general del sector solidario, especialmente de la fondos de empleados. Yo quisiera hacer una muy breve, complemento sobre el valor agregado de los fondos, en nuestro caso, FODUN, ¿no? Ujú. Eh, y esto como para motivar más a, a que sigamos perteneciendo y difundamos los beneficios del fondo entre compañeros que no están afiliados. Ujú. Primero, hay que entender que no se trata solamente de una entidad que capta ahorro y crédito, sino el valor adicional para nuestros beneficios. ¿Cuál es el valor adicional? Que pues nos cobran una tasa muy inferior a la del sistema financiero tradicional en materia de crédito, bastante inferior, ¿cierto? Puede decir que a veces hasta la mitad. Ujú. Segundo, eh, nos llegan especies de dividendos sin que seamos accionistas, ¿cierto? De Ajá, las sí. utilidades que va arrojando el fondo trimestralmente, nos van llegando a la cuenta de ahorros personal, a la cuenta de ahorros a la vista, un porcentaje, ¿cierto? En relación con nuestros aportes de esas utilidades, de manera pues que eso va incrementando la rentabilidad que podamos tener al interior del fondo. Bueno, tercero, una serie de beneficios adicionales que la banca tradicional no nos da. Es que ya en la banca tradicional ya no dan ni tinto, ¿cierto? No nos dan el Ujú. café. Todo Anteriormente lo sí lo cobran. hacían. Sí lo hacían. Después de la pandemia ya escasamente el salud. Pero bueno, Ujú. eh, aquí estamos muy bien atendidos dentro de la institucionalidad y cuando vamos a los centros recreacionales, yo soy pues tremendamente enamorado de las cooperativas y los fondos. Vamos a uno de nuestros centros recreacionales, uno se cree dueño, así sea de 1 centímetro cuadrado de tierra, ¿cierto? Así sea un Ujú. centímetro cuadrado. Hay un sentido pues de pertenencia en ese sentido. Tenemos también esa capacidad de ser delegados ante las asambleas con voz y voto, ¿cierto? Para representar de la mejor manera a todos los asociados que nos han dado su confianza eligiéndonos para ser sus representantes. Tengamos en cuenta también que hay unos auxilios paralelos educativos por defunción del asociado y eso se le da al beneficiario cónyuge, ¿cierto?
eh, la fiesta de fin de año, las reuniones de integración como paseos ocasionales que se van dando a lo largo del año, la integración que tienen los fondos, en este caso Fodun, con entidades como Sincop, ¿cierto? Para adquirir mayor dimensión dentro del sistema solidario y conocimientos, dictar cursos como este que estamos eh, eh, asistiendo, ¿no? Hombre, en general son tantos los beneficios que nos llevan a pertenecer a un fondo que pues se haría larga la lista, pero que uno así Sí. de entrada no los persigue, lo decía bien Abimael. Ahora no hay pues como un mayor conocimiento de un buen número de nuestros asociados entre los beneficios tangibles de la economía solidaria y, y el sector financiera, ¿cierto? Tengamos en cuenta que también tenemos cupos de crédito rotatorios y diversas modalidades que nos permiten manejar nuestras finanzas con cierta holgura. De manera pues que yo personalmente me he sentido muy bien servido. He dejado sí mi granito de arena a lo largo de tantos años a las cooperativas que he pertenecido como empleado y a los fondos, pero son mayores los beneficios que he percibido, por supuesto, a Yumael. Muchas gracias. Ok, profesor Jairo, muchas gracias por su intervención, muy importante que todos la tengan en cuenta. La profesora Ismael, Luz Marina está levantando la Ah, mano. no, es que la levanté hace rato porque yo siempre he tenido mucha inquietud cómo sobreviven estas entidades mutuales, porque la verdad, pues lo que uno hace en un aporte, el aporte es muy bajo. Entonces Ujú. siempre he tenido esa inquietud. Entonces no sé si usted me puede Sí, aclarar esa inquietud. digamos que las mutuales han tenido un desarrollo muy importante. Daban, en algún momento cuando la superintendencia veía que una mutual daba utilidad, se le hacía como raro, hace unos 10 años, porque casi todas daban pérdidas, pero unas pérdidas muy bajas, porque estaban constituidas más que como una empresa, era una entidad una organización social, ¿sí? Y desarrollaban lo que yo le digo a usted, la parte de los servicios exequiales y la parte de salud, otras de educación, pero eso se ha venido perfilando mucho, están creciendo mucho las mutuales, tanto que a nivel internacional, a nivel mundial, las mutuales son supremamente fuertes. Tú en estos días tuvimos conocimiento que la mutual más grande, una de las más grandes del mundo es Mafre, la de seguros, que aquí en Colombia Mafre actúa como una sociedad anónima porque la norma la obliga. Pero como nació creo que en España, que nacieron en Europa, nacieron como una asociación mutual. ¿Qué es lo que pasa? Que todo lo que se va de los aportes de los asociados se va es como a la parte del pasivo. Como son recursos a largo plazo, pues eso les permite que puedan tener un largo aliento para poder trabajar. Y ahora que están desarrollando la parte del ahorro y el crédito, han estado ya funcionando de una manera mucho más profesional. Hay mutuales muy importantes, ¿sí? En Antioquia las mutuales tienen un papel bastante interesante y desarrollan actividades de carácter social bien acogedoras, la parte de exequiales, además de esos servicios de salud, pero además de eso educación como parte de su especialidad. Y otras sí ya están desarrollando lo que es la parte de financiera, pero son viables y son rentables, y pues en el sentido de que prestan buenos servicios y son viables económicamente. Entonces, sí el aporte es más bajo, por consiguiente su crecimiento es un poco más lento que el de un fondo o el de una cooperativa. Eso es verdad, pero son buenas entidades. Muchas soy gracias. Ismael Daniel de la Cruz. Sí, En nuestro fondo, la condición para pertenecer al fondo es ser docente, ser profesor de la universidad. La junta directiva no selecciona para el ingreso. Ya el comité de control social o la junta directiva sí participa, pero para excluir por la falta de ética de alguien, entonces ahí sí participa, pero tengo entendido que el solo hecho de ser profesor de la Universidad Nacional puede ingresar al FODU. sí. No, sí, Gabriel, es cierto. Lo que pasa es Para que casi este ninguna caso, entidad lo hace, pues que sometan primero a aprobación de la Junta eso, pero en las reuniones de la Junta Directiva del fondo sí debe presentarse
cada que haga una reunión o por lo menos aprobar mensualmente, cuando se haga la reunión del fondo, es quiénes ingresaron, tanto 50, 20, 10, 5 asociados, y que la junta directiva apruebe la vinculación de esos asociados. Eso es bueno que quede establecido como un procedimiento de la junta directiva. Pero sí, ahí se establece el reglamento para que el funcionario que lo recibe vea que ese asociado cumple con lo que dice el estatuto para que pueda ser asociado al fondo. ¿Alguien? Abigail, Sí. sí, es el concepto de organización y empresa, que en la administración hay una diferencia que toda organización, su fin no es el lucro, mientras que para empresa sí es el lucro. Muy Entonces, bien. una organización, una empresa no es una organización. Ujú. O sea, el concepto es empresa, fin de lucro, siempre. Su objetivo es tío Ujú. rico. Sí, sí. Y entonces ahí es cuando de todos modos uno sabe que no va, pues no van a pérdidas, pero entonces ese concepto ahí riñe, me parece a mí. Lo que pasa es que en las entidades por norma es una organización, no se le dice empresa, pero pues en última funciona como una empresa porque tiene todas las áreas, organigrama y todos sus controles, ¿sí? Y forma parte como de toda la dinámica empresarial, pero, ¿sí? Su objetivo no es generar riqueza individual para cada uno de sus dueños, Mm. que son los asociados, sino generar un bienestar, además de económico, una rentabilidad social que debe aprobarse y debe avalarse siempre en un balance social que debe ser mirado de manera detenida al finalizar cada ejercicio anual en las asambleas ordinarias de la cooperativa. Pero son una organización con una actividad económica, por eso dice uno, bueno, tengo que tener cuidado con que Sí. yo no vaya a dar pérdidas, sino que tengo que ser rentable porque tengo que ser sustentable, porque es mucha la plata. Ustedes manejan más de 150.000 millones de pesos en activos. Entonces, es un dinero bastante importante que se debe saber manejar y administrar bien, pero esa ventaja, lo que decía el profesor Jairo ahora, ustedes tienen unos buenos recursos, ustedes mismos son los que los utilizan y como la idea no es generar riqueza, entonces lo que se hace es que esos dividendos se compensan es con unas bajas tasas de interés, como lo planteó el profesor Jairo ahora en su intervención, ¿vale? Pero es más, eso desde el punto de vista económico. Tenemos que funcionar bien y no podemos estar administrando mal los recursos de los asociados. Yo tengo una pregunta. Sí, Mauricio. Pues primero que todo agradecerle porque hoy aprendí bastantes cosas. Yo soy como muy nuevo en esto, pero pues estoy muy interesado en aprender y pues, muchas gracias por toda la información. Me quedó una duda que quiero tener clara y es con respecto a las diferencias entre cooperativa y fondo. Ajá, Usted sí. mencionaba que la cooperativa, en las cooperativas, el aporte va 100% a aportes sociales. Así Y si es. uno quiere disponer de ese dinero, pues debe retirarse, ¿cierto? Así es, sí. Bien. Y eso mismo sería en el fondo, pero con el ahorro permanente. Y con los aportes sociales también. Ahí, ok. O sea que es Ujú. con ambas cosas. O sea, yo no Sí. podría en ningún momento mover, si quisiera, algún dinero de alguno o de ahorro permanente o de O aportes de sociales. aportes No se sociales, puede. sí. Sí, no, eso no se puede hacer. Eventualmente, en algunos casos se puede hacer y tiene que autorizarlo el estatuto. Eventualmente no puede ser de manera cotidiana, que si de pronto tengo una dificultad económica y no pude pagar mis obligaciones, podría en algún Ujú. caso utilizar parte de ese ahorro permanente para cancelar esa obligación. Tiene que ser autorizado por la junta directiva y tiene que darse bajo unas circunstancias que deben estar reglamentadas, y puedo utilizar ese ahorro permanente para cubrir esa cartera que tengo morosa y me quedó morosa porque tuve un percance, una calamidad familiar, no pude pagar alguna situación particular que se haya presentado. En ese caso, lo dice la norma, de manera eventual se podría utilizar ese ahorro permanente, pero no para sacarlo, sino para cubrir una obligación que tenga uno pendiente de cancelar con el fondo. Nada más. Perfecto. Perfecto. Pero Muchas venga, gracias. una pregunta, es Claro, que a mí me bueno, quedó una inquietud porque precisamente, pues yo que en este momento hago parte del Comité de Control Social, hasta donde tengo entendido, para usted poder cruzar eso es en el caso de que usted se retire. Sí, esa es la norma general. Es la norma general.
pero yo puedo, lo dice la misma norma, eventualmente, no puede ser cada año, una vez cada 10 años, por decir algo, o en algunas situaciones particulares que ustedes mismos la definen. Si me quedé moroso y no he podido pagar porque me entró un embargo que no tenía presupuestado, por decir un ejemplo, y no me alcanza con lo que me dieron, ¿sí? Un embargo de alimentos, por ejemplo, eso no lo tumba nadie. Entonces, si no me alcanza con mi sueldo para pagar las obligaciones de FODUNI, que entonces de pronto podría decirse, no, pues se autoriza por parte de la Junta Directiva que ejecute parte de los ahorros permanentes con esa obligación. No se le da plata al asociado, pero se elimina la cartera morosa. Tiene que permitirlo el estatuto. Si el estatuto no permite hacer un cruce eventual, se tendría que retirar de la institución para poder hacer Ah, uso de sus sí. aportes y En nuestro cancelar su caso es obligación. así. Esa es Ujú. la Eh, situación en FODUM. En FODUM no Ok. se puede hacer, es el retiro, solo el retiro o el fallecimiento. Ujú. Perfecto. Bueno, Abimael, no sé si hay más Abimael, preguntas. Abimael, Sí, hay que, profe Jairo. hay que tener en cuenta que si la persona se retira del fondo, se puede volver a reintegrar a los 6 meses. Ojalá Ah, hubiera bueno. alguna modificación, pues, legal, etcétera, en que la persona pudiera retirar, digamos, por cualquier eventualidad, siquiera hasta el 50%, sin necesidad de que se retire por ninguna circunstancia. Debiera Ujú. haber mayor flexibilidad, pues, en la legislación de eso. Ese, pues, es como mi punto de vista. Sí. Pero pues la norma es la norma, gente. Pero Eso, eso, recuerde, Cumplirla. pues, eso tendría que ser aprobado en Asamblea General, la reforma del estatuto en ese punto. Y en Sí, otras ocasiones que eso se ha presentado, se ha negado. Sí, no, y digamos que la norma restringe mucho eso, ¿para qué? Para que no se descapitalice la institución, sí, sí, está porque bien. sobre todo cuando los asociados son antiguos, mucho tienen dinero acumulado ahorrado. una buena cantidad de aportes y de ahorros, entonces la gente dice, uy, yo tengo esa platica ya guardada y yo la necesito. Entonces, para que no se descapitalicen las instituciones, por eso es que se ha colocado ese tipo de limitantes. A las Ah, cooperativas en los aportes sociales, a los fondos de empleados y a las asociaciones mutuales en los ahorros permanentes y a los fondos de empleados así también, del ahorro permanente igual en los aportes sociales. Abimael, hago hincapié de que la persona se puede reintegrar a los 6 meses, ¿cierto? Sí, Profesor bueno, y Abimael, ya ustedes lo definen por estatuto o por Sí. reglamento. ¿Sí? profesor Abimael. Sí, van. Profesor, sí, lo que hablan del retiro es así, ¿no? En todas las asambleas que se ha presentado como propuesta de estas de cambiar estatutos, eso se ha negado. Pero entonces Ujú, FODUN tiene una figura, ¿cierto? Para la persona el asociado que esté en esa eventualidad que usted decía, FODUN tiene unos créditos muy blanditos Ni tan para blandito. esas personas y que sean, pues son como equivalentes al aporte social que tiene, más los ahorros permanentes. Entonces el asociado puede solicitar eso con una tasa muy beneficiosa para él y no Ujú. tiene que retirarse, ok, en el caso de bueno. FON. Ese ya es Casi una nunca opción aprueban que permite. eso, ese tipo de ahorros. Pues no, de ahorros no, de créditos. Es ¿Cómo dices? la línea de perseverancia que existe actualmente, que, pues, puede retirar, ¿no es cierto? Y tener, bueno, no retirar, sino que le prestan lo que tiene, Ujú. pero el plazo es muy corto, es solo de 4 años. Ah, Entonces, ok. ¿qué pasa con eso? Que por bajita que sea la tasa, puede ser muy alto, pues lo que hay que pagar mensualmente. Entonces, por Ujú, eso creo que hasta la presente nadie ha utilizado esa línea de crédito. ujú. Pues no la Entonces, conozco, pero me parece interesante de todos modos. esta es Bueno, la profesores, yo situación. les agradezco mucho pues su atención. No sé si tienen alguna otra inquietud, pues no quiero abusar del espacio y del tiempo que ustedes me han brindado para poder hacer esta charla. Ahí me dirán. Algo. Aquí estamos muy felices haciéndole preguntas. Ah, bueno, listo. Yo no tengo ningún problema. Si hay alguna otra inquietud, con mucho gusto. No, pues Digamos la que esa situación. norma aplica para fondos, cooperativas y Yo asociaciones mutuales. solo quería hacer un comentario, y es que Dime, cuando Oscar. hicieron el tema del retiro, la verdad yo sí me retiré por algunas cosas que no me gustaron cuando estaba en Manizales, pero después de más de 10 años yo volví al fondo sin ningún inconveniente. Es decir, que el fondo siempre mantiene las puertas abiertas. Eso está muy Pues bien, claro, Oscar. comencé de nuevo, pero me mantengo ahí. Pero qué bueno que esté nuevamente en Fodun, Oscar, porque es un fondo muy bueno. Yo sí se lo recomiendo a todos los profesores que pudieran vincular allí. eh, Y lo digo con conocimiento de causa porque yo he trabajado en varias ocasiones con Fodun en diferentes actividades y me parece que es una institución muy sana.
Sí, pero está pasando que en este momento, en los 2 últimos años, de los llamados retiros voluntarios, muy pocos han retornado hasta la presente. Y hay unas personas que tienen, digamos, un nivel de ahorro de 95 millones, ¿no es Hasta cierto? más. Hasta más, son de avanzada edad. Y entonces, más o menos, la familia influye en esa decisión y porque pues consideran que es más fácil que el asociado se retire y no pues someterse luego pues a otros trámites pues de sucesión, etcétera. Esa es la situación también. Nosotros en el Comité de Control Social hemos estado haciendo ese seguimiento y nos hemos dado cuenta pues de eso, ¿no? De que ha habido, sobre todo en los últimos años, mucho retiro voluntario pues de personas muy antiguas. Esa es la Y eso es lo que situación, hay ¿no? que... Y ya también detrás de eso es que no hay estímulos para la permanencia del asociado. Por ejemplo, todos tenemos que pagar por el auxilio de incapacidad médica, pero resulta que los pensionados no tenemos derecho a eso. Igual si se reingresa después de los 70 o 72 años, se pierde el derecho al auxilio funerario, pero hay que aportarlo, ¿ya? Entonces todo eso está pesando en este momento y pues la expectativa es que en la asamblea que vamos a tener, eso se pueda pues como analizar y a ver qué salida encontramos, Sí, ¿no? porque Que ya se inventan más cosas. Sí. ese es el otro pensamiento de la gente, el otro sentir. Ok. Entonces, pues ahí está la inquietud. Bueno, sí, Gracias. está muy bien, María Ligia. Pues ahí tienen tema para discutir en la asamblea y mirar propuestas que permitan, pues, sí, eso es en el sector en general, en términos generales, hay que mirar cuáles son los beneficios que se le da a los más antiguos, ¿sí? Que han hecho un aporte, que han contribuido en muy buena medida para el fortalecimiento y crecimiento de la institución y que permita que esos asociados que son antiguos en la institución no se vayan porque tienen un capital significativo y entonces eso por un lado pues le baja el patrimonio a la FODUM y por el otro lado pues perdemos una base social que ha sido importante con el fondo. Entonces, pero eso es lo que nos toca mirar a todas las instituciones cuando ya nuestra base social se va volviendo cada vez más de mayor Hay edad. una cosa que también sorprende es que ahorita están teniendo mucho más garantías los empleados del fondo que los mismos asociados. Entonces, son cosas que realmente también lo ponen a pensar a uno. Eso es lo que sea ustedes, pues bueno, ya en esos temas yo no me meto. Así. No es del resorte mío, pero bueno, ahí les digo pues lo que se puede hacer y las características. Ya ustedes saben, ya van conociendo las normas, entonces se remiten a ellas para mirar qué se puede, qué no se puede y qué propuestas se pueden llevar a la asamblea. Ese es el objetivo de este tipo de reuniones, que se puedan empezar a motivar para que busquen opciones y vean, cuando ya ustedes vean los estados financieros de Fodum, quienes no lo conocen, digan, wow, en este tipo de empresa estamos, es muy grande, es importante, esta institución, además de aportarnos muchos beneficios, es muy fuerte, entonces miren lo importante que es y lo que se ha ya constituido entre todos. Solos no lo podríamos hacer, pero conjuntamente se pueden tener organizaciones muy hermosas y yo conozco el caso de Fodum, pues que es una gran institución. Entonces, profesores, muchísimas gracias a ustedes. Muy Gracias. amables por su participación, Profe, por su gracias, atención. profe Muchas Abimael. Muchas gracias. gracias, Bueno, Que Abimael, esté muy gracias. bien. ok, Gracias a todos bueno, por su profe Álvaro. participación. Bueno, Jairo, profesor, gracias. gracias. Disculpa, un momentico, Claudia. Buenas tardes para todas y todos. Les saluda Camila Soriano, coordinadora de educación de la Central de Integración y Capacitación Cooperativa. En estos momentos, pues quiero recordarles, pues también y hacerles la invitación. Si en estos momentos, pues el fondo considera pertinente recibir un acompañamiento, pues un poco más integral, queremos pues poner a disposición de ustedes el Departamento de Asistencia Técnica, con el cual pues podrán recibir unas asesorías pues mucho más especializadas en todos estos procesos pues internos que tiene el fondo y que finalmente les puede servir para el desarrollo mismo de la asamblea que posteriormente pues entiendo van a realizar. Entonces pues si de pronto requieren el proceso, nos pueden comunicar a través de nuestra página web, a través de las redes sociales o incluso pues con Claudia hemos venido pues teniendo un relacionamiento interno con el profe Álvaro, con el profe Jairo.
Entonces, me gustaría pues dejar allí la invitación y antes de terminar, pues agradecerles al fondo finalmente por permitirlos acompañar en este proceso de formación, indicarles que para efectos de la certificación he enviado en varias ocasiones el enlace de asistencia, sin embargo, pues con Claudia también podemos hacer el cruce posteriormente para emitir pues los certificados correspondientes, aún pues cuando sabemos que son 4 fechas, es importante dejar la salvedad que el certificado será expedido si ustedes participan en las 4 fechas, porque si participan solamente en una o en 2, pues no tendremos ni siquiera el 80% de participación, que es lo que establece SINCOP para poder certificarlos. Entonces, la invitación a que, por ejemplo, el día de hoy estuvimos 25 o 27 personas en sala para que podamos estar estas mismas 25 y 27 en las próximas sesiones y así garantizar pues que ustedes puedan estar certificados. Adicional, en el chat dejamos pues un enlace de evaluación con el fin de que ustedes nos puedan colaborar diligenciándolo, pues esto finalmente nos sirve para los procesos de mejora, para conocer pues las retroalimentaciones, comentarios que ustedes tengan de lo que fue la jornada del día de hoy y asimismo pues para las próximas sesiones. Entonces, dejarles pues allí la invitación, agradecerles pues a Fodun, a cada una de las personas que acompañaron el curso y esperamos verlos pues el próximo martes acompañados de nuestro director Salomón Sotelo para abordar la temática correspondiente a la economía social y solidaria en Colombia. Entonces, esa Camila, sería como la intervención y muchísimas Camila, gracias. Camila, Adelante. Camila, hubo un poco de confusión con el horario por los cambios y todo, entonces, ¿cómo quedó finalmente el curso? Sí, sí, señor. Indicarles que en estos momentos el martes nos vamos a ver de 4 a, No, de 5 a de 7. 5 a 7, De perdón, 5 a de 5 7 a y 6. viernes de 4 a 6. Sí, señor. Venga, Entonces, de yo 5. sí quisiera hacer una observación. La verdad es que a mí me parece que pues, este tipo de eventos es muy importante el cumplimiento. Siempre resultamos premiando a las personas que se conectan tarde y eso. Y me parece que si el curso es a las 5, debería comenzar a las 5. Y si es a las 4, a las 4. Listo, mi profe, me parece muy bien que empecemos a tiempo. Sí, empecemos con los que haya, porque es que no es posible que pues, siempre resulten premiando a los que lleguen tarde. Listo, mi profe, perfecto. Voy a hacer un pequeño llamado a lista de las personas que aún no se han reportado, ¿vale? Que no tengo en mi lista de asistencia. Uy, qué bien, Camila. ¿Listo? Pilar Giraldo Rivera de la sede Manizales está. Angélica Vargas Chavarro de la sede Bogotá. Henry Corredor Triana de la sede Bogotá. Rafael Orlando Suárez Eugenio de la sede Bogotá. Luz Estela Muñoz de la sede Palmira. María Mercedes Arango de Cera de la sede Medellín y Vilma Florisa Velázquez Gutiérrez. Listo, estos son los únicos que me faltaban Camila, por el registro. Camila, yo estoy acá, Iván Melgarejo de Bogotá. Sí, mi profe, ya lo tengo aquí registrado. Listo, gracias, Yo lo vi, gracias. aquí ya lo O tengo. sea, los no nombrados ya estamos registrados. Los que no nombré ya están registrados. Ok, gracias. Listo. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos muy por su bien. participación. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego a Esperamos todos, que muchas tengan una gracias. feliz tarde. Gracias, profe. Gracias, Feliz Camila, tarde. y Hasta al luego, feliz profesor por tarde. la invitación. Hasta luego. Vale, feliz Luego. tarde para Hasta todos. luego, gracias. Ok. Hasta luego y Hasta gracias. luego.